Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos ya inaugurando el trabajo del volumen sexto, que tiene por título Psicopatología de la vida cotidiana. Si bien es un texto, digamos, largo, no es tan largo como la interpretación de los sueños. Ajá. La interpretación de los sueños nos abarcó 2 tomos y 2 tomos bastante grandes. Este es un solo tomo y no es un tomo tan grande. Aún así, debo de anunciarles que es un texto que yo no recuerdo haber trabajado. Y esto es importante. Nos vamos a acercar al texto sin ninguna idea preconcebida, digámoslo así, sin ninguna esperanza, digámoslo también. Voy a leerles el título completo. Psicopatología de la vida cotidiana, entre paréntesis, o podemos decir es el subtítulo o el agregado a ese título, sobre el olvido, los deslices en el habla, el trastocar las cosas confundido, la superstición y el error. Este texto fue escrito en 1901, un año después de la interpretación de los sueños. Y inmediatamente después del título viene esta cita de Fausto del escritor Goethe, que recordemos es uno de los escritores favoritos del doctor Sigmund Freud. De esa lobreguez está tan lleno el aire que nadie sabe cómo podría evitarla. Fausto, parte 2, acto 5, escena 5. Pues bien, debemos antes que nada acercarnos a la introducción de James Strachey, que recordemos, James Strachey, para los que se acercan a este texto por primera vez o a este video que tiene por objeto el estudio de la obra de Sigmund Freud, James Strachey fue un alumno de Sigmund Freud. Esto lo podemos localizar en la biografía oficial y también en Wikipedia incluso. Alumno de Sigmund Freud, al cual Freud mismo le encarga la traducción de su obra del alemán al inglés y que posteriormente, al día de hoy, conoceríamos como la edición normalizada. Aquí tengo mi volumen 5, es la edición Amor-Rorty, los libros verdes. Entonces, voy a evitarles la pena de escucharme leer en alemán el título original. Solo diremos que, o solo les voy a contar aquí que tuvo bastantes traducciones, perdón, ediciones en alemán. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ediciones. Em, yo creo que les diré únicamente la segunda cifra del año. Todas estas ediciones, las 14 ediciones fueron hechas en 1900 o en el siglo de 1900, 1901, en 1904, 1907, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 23, 24. Hubo 2 ediciones en 1924, 1929 y 1941. Luego de ahí, traducciones al español, naturalmente no hubo tantas. Hablamos de la primera en 1922 por Luis López Ballesteros. Debería tenerla por acá incluso. Ah, Bueno, no sé si esta sea de Luis López Ballesteros o de Ludovico Rosenthal. Déjenme ver. Tampoco, ni por una ni por otro. Fue por Roberto Mares Ochoa, esta que tengo aquí, Psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, la primera fue en 1922 por, debo de tenerla de López Ballesteros. Ah, no alcanzo a ver. Sí, aquí está. Genial. Por supuesto, soy un colector de la obra de Sigmund Freud. Esta es la de López Ballesteros. Como pueden notar, esta ya tiene bastantes años. Oh, mira, ni sé, este es un error, digamos. A ver si se alcanza a ver. Este color de aquí es como amarillito, pero no sé por qué se alcanza a transparentar. Yo tengo mi fondo de pantalla verde, pero bueno.
Esta edición realmente no la leo, yo no la abro, porque tiene ya las páginas muy desgastadas, está amarillenta. Y, híjole, de hecho ya la pasta está por caerse, yo creo que lo voy a mandar a empastar. Y Editorial Iztaccíhuatl, al parecer fue impresa aquí en México. Ah, miren, esta frase de Fausto tiene aquí una traducción distinta. La, miren, este tomo lo compré en una librería de libros usados, pero aquí viene un nombre, Abel Flores Quijano, no sé quién es, por supuesto, pero les estaba por compartir esta otra traducción de la cita de Fausto que encontramos al inicio de la edición Amor-Rortu, ¿no? La traducción de Luis López Ballesteros dice: tan lleno está el aire de estos fantasmas que no se sabe cómo evitarlos. Miren, ciertamente la edición de Luis López Ballesteros tiene un español muy bello, pero nos estamos acercando, al menos en esta ocasión, en estos videos, a la obra de Sigmund Freud en la edición normalizada. Ajá. De todos modos, quería ver cuándo fue impresa esta edición que tengo en mis manos, porque, digo, huele a historia, ciertamente. No puedo evitar emocionarme por un texto de esta naturaleza. Estoy notando también que olvidé configurar, creo que aparece en su pantalla el texto al revés. Creo que se alcanza a ver normal si ustedes pusieran un espejo frente a su pantalla. En fin, me emociona. Eh, bueno, segunda traducción al español por Luis López Ballesteros en 1943, luego 1948, 53, 67 y 72, todas por el mismo traductor Luis López Ballesteros. Ajá. Nos dice James Strachey, el compilador y el traductor de el alemán al inglés. Solo una entre todas las obras de Freud, las conferencias de introducción al psicoanálisis, rivaliza con esta en cuanto a la cantidad de ediciones que tuvo en alemán y el número de lenguas extranjeras a las que fue traducida. Viene la primera nota a pie de página. En vida de Freud, la obra fue traducida a las siguientes lenguas: ruso en 1910, polaco en 1912, inglés en 1914, holandés en 1916, francés en 1922, español también en ese mismo año, húngaro en 1923, japonés en 1930, dos versiones, serbio-croata en 1939, checo en 1938, así como al portugués y al sueco. Las respectivas traducciones de a estas lenguas no especifican la fecha. Regresamos al texto. Mm. Continúa. Entonces, en casi todas las ediciones se agregó material nuevo en este aspecto. Podría pensarse en una semejanza con la interpretación de los sueños y con 3 ensayos de teoría sexual, ya que en estos 2 libros Freud hizo continuos agregados a lo largo de su vida. No obstante, la similitud es solo aparente, pues en las 2 obras mencionadas el material que se les incorporó consistió en su mayor parte en importantes ampliaciones o enmiendas a los datos clínicos y a las conclusiones teóricas, mientras que en la psicopatología de la vida cotidiana las elucidaciones y doctrinas básicas se hallaban presentes casi en su totalidad en las primeras ediciones. Aquí está la nota 2, pero voy a continuar con el texto porque no hay punto ahí. La gran masa de agregados estuvo constituida meramente por ejemplos adicionales, en parte provenientes del propio Freud, pero en gran medida de sus amigos y discípulos, destinados a echar nueva luz de lo ya considerado. Ahora, la nota número 2 nos decía: en ediciones posteriores se agregaron en el último capítulo algunas nuevas disquisiciones teóricas. Ahora, para abordar el texto como se debe, estoy ya entrando a la Real Academia Española. ¿Qué es una disquisición? Se preguntarán igual que yo. Disquisición.
Examen riguroso que se hace de algo, considerando cada una de sus partes. La segunda definición de disquisición, según la Real Academia Española, es una divagación, digresión. Me llama también la palabra digresión, pero vamos a omitir esta investigación. Si ustedes saben que es una digresión, o si no saben, miren, pasa un gran camión junto a mi casa. Si no saben qué es una digresión, búsquenlo, por favor. Continuamos entonces. Sin duda, a Freud lo complacían particularmente las anécdotas en sí mismas, así como el hecho de que su presentación viniera a confirmar de manera tan amplia sus puntos de vista. Pero el lector no puede dejar de pensar a veces que la abundancia de ejemplos interrumpe el hilo central de la argumentación y aún genera confusión. Véase Verbigracia las páginas 69 a la 82 y la nota número 190. Aquí, como en el caso de los libros de Freud sobre los sueños y sobre el chiste, aunque tal vez en mayor grado todavía, el traductor se ve enfrentado al problema de que una gran proporción del material con el cual debe trabajar se basa en juegos de palabras, por completo intraducibles. En la versión inglesa anterior, Brill, así está escrito, B-R-I-L-L, Brill dio a ese problema una solución drástica. Ay, mi gata está haciendo destrozos. Disculpen, se ha espantado. Bienaventurada sea la gravedad. Entonces, Brill, no sé quién sea Brill, seguramente ahorita aquí nos dará un asterisco y aprovechando la interrupción de mi gatita. Londres, Londres, Onvin y Nueva York, Macmillan. Ah, supongo que está hablando James Strachey de una edición que se tradujo en Inglaterra y en Nueva York, traducida por A. A. Brill, con una introducción del traductor, introducción entre comillas, ¿vale? En fin, retomando el texto, en la versión inglesa anterior, la versión traducida en Inglaterra, Brill, Brill dio a ese problema una solución drástica. Omitió todos los ejemplos cuyos términos no eran trasladables al inglés e insertó en su lugar ejemplos propios que guardan semejanza con los eliminados. En las circunstancias en que desarrolló su tarea, este procedimiento estaba sin duda enteramente justificado. En esa época, la obra de Freud casi no se conocía en los países de habla inglesa y era importante no entorpecer con obstáculos innecesarios la circulación de un libro que el propio Freud había destinado al público en general, según lo manifestó expresamente. Véase la página 263, nota 62. Antes de continuar, entonces, este libro se destaca porque la interpretación de los sueños fue, digamos, dedicada, fue enfocada a un público versado en la ciencia, en la medicina, en la neurología y en la neurosis, que recordemos era un tema de salud pública allá en los años de 1900. Ajá. No 1900, particularmente el principio del siglo de 1900, siglo XIX me parece, siglo XX, no me acuerdo. Ya aquí varía mucho según eh, los autores, según los estudiosos. 1900, 1901. Ajá. Entonces, retomando el texto. El éxito logrado por Brill en su empeño está demostrado por el hecho de que hacia 1935 su traducción había tenido 16 reimpresiones y a ellas le seguirían luego muchas más. Por añadidura, los ejemplos incorporados por él eran en su mayoría excelentes, a punto tal que Freud incluyó 2 o 3 de las posteriores ediciones en las posteriores ediciones en alemán. Sin embargo, perpetuar esta situación choca con evidentes objeciones, en especial en una edición dirigida a estudiosos más aplicados de los escritos de Freud, entre paréntesis, puntos suspensivos y 2 asteriscos. Ay, Dios mío.
Así escribe James Strachey. Eh, estos dos asteriscos quieren decir, omitimos otras consideraciones de Strachey sobre la versión inglesa anterior. Por lo demás, el criterio que a continuación se enuncia es el mismo que hemos adoptado para la presente versión. Oh, ¿qué está pasando? Mi gatita regresó para seguir haciendo destrozos. ¿Qué haces, mi nina? ¿Qué estás haciendo? Ya te comiste la pluma ornamental que yo tenía en la mesa, ¿verdad? Seguramente. Se me queda viendo. Así como, es tu culpa por dejar una pluma aquí. Hablando de plumas, era una pluma, creo que de un cuervo que encontré bastante larga, bonita, azul, azul, es decir, en cuanto a sus destellos, era negra azulada, era muy bonita, pero ya no la veo. Y a la gatita le encanta, no sé por qué. La había guardado ahí justamente para protegerla de ella, pero ya me ganó. Continúa el texto. La presente versión ha perdido sin duda en cuanto a facilidad de lectura, debido a que el procedimiento adoptado en la Standard Edition consistió en abordar los juegos de palabras mediante el pedestre método de agregar, con ayuda de corchetes y notas a pie de página, las palabras alemanas originales y explicar su sentido. Es decir, es un texto muy estricto, ajá, que se apega mucho al texto original, el texto que vamos a abordar. No está contenta la gatita, quiere más. Ya se volvió a subir a la mesa. En fin, ahorita no hay nada que pueda romper ahí. Ya tiró mi celular, ¿qué más le vamos a hacer? Y no es una mesa muy alta. Dice el texto, Freud menciona por primera vez una operación fallida en una carta que dirigió a Wilhelm Fliess, su gran amigo, un otorrinolaringólogo, el 26 de agosto de 1898, carta 94. Antes de continuar, viene aquí en operación fallida esta frase, entre comillas, la nota a pie de página número 3. Es un hecho curioso que antes de que Freud escribiese la presente obra, no existía aparentemente en la psicología este concepto general. En inglés se acuñó el término para praxis, para dar cuenta de él. En lo que sigue, operación fallida, entre comillas, traduce al vocablo alemán, este sí lo tengo que leer y lo voy a latinizar, Verleistung. Fe, estoy leyendo la doble L como L, Verleistung. Y acción fallida se tradujo del alemán, de la palabra alemana, Fehlhandlung. Me disculpo, naturalmente, no sé hablar alemán. eh, no he estudiado últimamente mi alemán, pero prometo retomar gracias a esta aplicación Duolingo, ajá, gratuita, pero no me he dedicado ciertamente. Entonces continuamos con el texto. Dice allí en la carta citada a su amigo Wilhelm Fliess, puntos suspensivos, al fin he comprendido un hecho nimio que sospeché durante mucho tiempo. Cierra comillas, refiriéndose a que en ocasiones a uno se le escapa un nombre y su lugar es ocupado por un sustituto completamente erróneo. Nota a pie de página número 4, nos dice James Strachey. Como Freud no acude a este ejemplo en ningún otro sitio, tal vez convenga consignarlo aquí. Antes de continuar esta carta número 50, me parece, carta 94, perdón, publicada en 1950. Eh, mm, a ver, la carta 94 no se incluye en la colección de cartas citadas por James Strachey en el volumen 1 de la edición Samor Rortu, sino esta carta número 94 habría contenido aquí también una señalización. Ay, ahora mi gatita está de este lado, ya me espantó. Es que es un poquito desastrosa, es traviesa la pequeña. Ven, pequeñita, ven, déjame cargarte. Ya sé. Entonces, esta carta 94 la vamos a leer ahorita. No está en la edición, en el tomo 1 de la Standard Edition. Ah, aunque no se nos dé elucidación alguna de él. A ver,
Como Freud no acude a este ejemplo en ningún otro sitio, tal vez convenga consignarlo aquí, aunque no se nos dé elucidación alguna de él. Entre comillas, aquí está citada la carta 94. Eso se me ocurrió no hace mucho con el nombre del poeta autor del Andreas Hofer, su Mantua in Wander. Esto está entre comillas. Debe ser el texto original de Andreas Hofer, Hofer. Estaba convencido, dice Freud, estaba convencido de que debía ser un nombre terminado en "ao", como Lindau o Feldau. El poeta se llamaba naturalmente Julius Mosen. El Julius, entre comillas, Julius, no había escapado a mi memoria. Pude demostrar entonces lo siguiente: número uno, que había reprimido el nombre Mosen a causa de ciertos nexos, y número dos, que en dicha represión intervino cierto material infantil, y número tres, que los nombres sustitutivos que se me ocurrieron habían surgido igual que un síntoma de ambos grupos de materiales. El análisis quedó completado sin lagunas, pero desgraciadamente es tampoco apto para mi gran sueño, entre comillas, para ser dado a publicidad. Puntos suspensivos, y ahí se cierra la cita de esa carta. Continúa el texto de James Strachey. Ay, no, ¿qué estás haciendo, mi nina? ¡Ey, ey, bájate de ahí! Ya me dio miedo. ¿Qué está haciendo? Me va a romper todo. Es que ahí están mis obras de Freud. ¡Ey, salte de ahí! Se fue, no sé cómo, se fue para atrás de los libros. Ah, salte de ahí. Si escuchan un ruido, es mi gatita. Ahora, ella tampoco sabe cómo salir y no puedo sacarla. Ay, Dios mío. Se va a meter atrás del otro librero. Como los gatos son de inventivos, astutos, pero también se dificultan la vida. En fin, el texto dice: un mes más tarde, el 22 de septiembre, en la carta 96, suministra a Wilhelm Fliess, otro ejemplo, esta vez el conocido de signorelli. Era una palabra que se estudió o que tenía relación con un sueño. Ay, ya salió la gata. Mm, Bueno, se vio eso de Signorelli, si mal no recuerdo, en la interpretación de los sueños. Continúa el texto, que a modo preliminar publicó ese mismo año en Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, mensuario de psiquiatría y neurología, en 1898, y luego utilizó para el primer capítulo de la presente obra. Vamos a verlo en las páginas 10 a la 14. El año siguiente apareció en ese mensuario su trabajo sobre los recuerdos encubridores, tema que reexaminó aquí con argumentaciones algo diferentes en el capítulo 4, pero el complementario de la interpretación de los sueños y la preparación de su estudio más breve sobre el sueño ocupaban entonces todo su tiempo, y no fue sino hasta fines de 1900 que se aplicó seriamente a la psicopatología de la vida cotidiana. En octubre de ese año, nos dice aquí entre paréntesis, carta 139, pide la anuencia de Fliess para usar como epígrafe la cita de Fausto que finalmente se incluyó en la portada de la obra, esta cita que ya les compartí. Oh, el 30 de enero de 1901, en la carta 141, informa que esta, entre comillas, se haya detenida, a medias terminada, pero pronto la continuaré. Aquí viene la nota 5, pero voy a continuar. Y el 15 de febrero, en la carta 142, anuncia que le pondrá término en unos pocos días más. Ahora, la nota a pie de página número 5 nos dice: había dedicado Freud el mes de enero a preparar el historial clínico de Dora, aunque este no fue publicado sino 4 años más tarde, en 1905. Continúa el texto. Efectivamente, apareció en 2 números sucesivos, Psicopatología de la vida cotidiana, los de julio y agosto, de la publicación berlinesa, en que habían sido dados a la estampa los 2 estudios preliminares. 3 años más tarde, en 1904, la obra se reimprimió en forma de libro con nimias, es decir, muy pequeñas modificaciones.
pero a partir de ese momento, a lo largo de un periodo de 20 años, se le hicieron agregados casi permanentes. Ah, eso es importante. En 1901 y 1904, el libro constaba de 10 capítulos, dos más. Los actuales capítulos 3 y 11 se le añadieron en 1907. En la biblioteca de Freud se encontró un ejemplar interfoliado de la edición de 1904, en que hizo anotaciones sobre ulteriores ejemplos. La mayoría de estos fueron incorporados en ediciones subsiguientes. De los restantes hemos incluido aquí, en nota al pie, en los lugares apropiados, los que parecían de interés. La particular simpatía con que Freud consideraba las operaciones fallidas se debía, sin duda, al hecho de que, junto con los sueños, le permitieron extender a la vida anímica normal sus descubrimientos en relación con las neurosis. Con ese mismo motivo, solía recurrir a ellas como material previo más idóneo para introducir los hallazgos del psicoanálisis a estudiosos que no eran médicos. De aquí también radica mucho la importancia de este texto para el día de hoy, para esta generación y por supuesto las que vienen. Estoy grabando este video el 27 de mayo del 2021. Y esto lo comento rápidamente por mi preparación universitaria en psicología, al menos para la psicología de México que yo conozco, tanto las generaciones que estudiaron conmigo un poco antes que yo, conozco algunos colegas que estudiaron antes que yo, y las generaciones que estudiaron después que yo, esto es después del 2007, 2006 que yo finalizo la carrera. Aquí encontraremos un eco, digamos, a la psicología tal como la concibió el doctor Sigmund Freud, a un público que no era médico. Sigue el texto. Constituía un material simple y a la vez inobjetable, por lo menos superficialmente, y concernía a fenómenos que todo individuo normal había vivenciado. En sus escritos de divulgación a veces daba a las operaciones fallidas preferencia respecto de los sueños, que entrañaban mecanismos más complicados y tendían a conducir rápidamente hacia mayores profundidades. Ya no sé, ya llegó mi perrito. Él va a tener a la gata un poquito lejos. Continúa el texto. Así es como inauguró su gran serie de conferencias de introducción al psicoanálisis que se publicaron de 1916 a 1917, dedicando a las operaciones fallidas las tres primeras, donde dicho sea de paso, reaparecen muchos de los ejemplos que hallará el lector en las páginas que siguen. Oh, ya vino la gata otra vez. Y continúa el texto, ya estamos por terminarlo. Similar prioridad les concedió en el texto el interés por el psicoanálisis de 1913 y en sus artículos para la enciclopedia de Marcus en 1923. ¿Ya te vas a dejar cargar, mi Nina? Ven acá, ven. Pese a su simplicidad y a la facilidad con que podía explicárselos, estos fenómenos permitían a Freud demostrar lo que, después de todo, era la tesis fundamental establecida en la interpretación de los sueños: la existencia de dos modalidades distintas de funcionamiento psíquico, que él llamó proceso primario y proceso secundario. Otra de las creencias básicas de Freud podía, además, recibir convincente apoyo mediante el examen de las operaciones fallidas. Me refiero a la vigencia universal del determinismo en los sucesos anímicos. Oh, ya, no, ven acá, ven acá. No, 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 bájate de ahí. Ay, ya. No se deja cargar, no se deja tocar, es desastrosa. Ah, pero bueno, yo creo que ahorita termino el texto, estamos a un poquito y la voy a sacar del cuarto. Entonces, determinismo en los sucesos anímicos. Realmente no recuerdo a qué se refiere en este momento Strachey con determinismo. Ven acá, ven acá. Al menos déjame presentarte al público. Terry, déjala. Terry, bueno, ya. Am, Determinismo. En esta verdad insiste en el capítulo final del libro. En teoría, sería posible descubrir los determinantes psíquicos
aún de los más ínfimos detalles de los procesos anímicos. Creo que ya más o menos entendí lo que es determinismo, según James Strachey. Digamos, se vio en la interpretación de los sueños que todo sueño está sobredeterminado, que quiere decir que todo sueño obedece a múltiples circunstancias personales. Ajá. Está sobredeterminado, es decir, ven acá, gatita, ven acá, ven, ven. Ya, ya me dio miedo, pero... Terry, tranquilo. Estoy ahorita entre mi perrito y la gatita. Me están paseando entre las piernas, disculpen. Eh, mm, determinismo. Tal vez la circunstancia de que este objetivo pareciera más próximo en el caso de las operaciones fallidas era otra de las razones de que tuvieran especial atractivo para Freud. De hecho, eso mismo vuelve a manifestar en uno de sus últimos escritos, el breve artículo sobre las sutilezas de un acto fallido, escrito en 1935. Ahí finaliza el texto introductorio escrito por James Strachey. Ven acá, ven, ven. Me echó a correr otra vez. Entonces, terminamos ahorita el texto. Voy a hacer algo con estos peluditos que me están rodeando. Y nos estamos viendo pronto. Cuídense.